Pues lo que ganan los salarios del equipo del presidente Andrés Manuel López Obrador, que por cierto ganan bastante bien, dijimos los envidiosos. Álvaro, buenas tardes. Buenas tardes, Cintia y Daniel. Encantado de estar otra vez con ustedes y saludar a todo el auditorio. Efectivamente, pues en los últimos días, en las últimas semanas, ha sido tema el cuánto cuesta al país la gente que trabaja en el gobierno federal y particularmente los que están más cercanos al presidente López Obrador. Se han hablado de cifras, se han expuesto ahí algunos perfiles, nombres de personas, toda esa información aparece o más bien se puede solicitar a través de transparencia, y eso es una cosa que se agradece por una parte. Claro. Y por otra parte pues nos habla de la madurez institucional, democrática del país, en la que ya podemos conocer, tener acceso a esa información. Hay distintas, a ver, esto me parece que es muy importante decirlo. Hay fundamentalmente dos tipos de opiniones. Los que piensan que se gana mucho dinero, y por otra parte están los que han sido críticos, pensando, por ejemplo, en un contexto de competencia. Es decir, ¿cuánto ganaría en una empresa privada importante una persona con esta posición? ¿De cuánto sería el sueldo de una persona que tiene la misma posición que alguien que trabaja en la presidencia de la República? No son lo mismo, lógicamente, porque en uno hablamos del país y del presidente, que es el cargo ejecutivo más grande al que se puede aspirar, y por otra parte hablamos de una empresa privada, pues, ¿no? Pero son fundamentalmente como las dos visiones que se pueden tocar, ¿no? Después, yo no sé si algunos de los radioescuchas estuvieron al pendiente de hace unos días, ¿no? El 29 de marzo, el presidente subió un tuit en el que decía: el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación me exige que publique una sentencia en mi contra por el mensaje a la nación del 1 de diciembre, porque si no lo hago, arrestan a Jesús y a la pobre Jessie. Perdón, dice el presidente. A raíz de ese tuit, mucha gente se preguntó, pues, ¿cuál Jesús y cuál Jessie? Con Jesús hablamos de Jesús Ramírez Cuevas, que es el vocero de la oficina de la presidencia, el director de comunicación social, y él se ha expuesto que tiene un sueldo neto nos referimos ya libre de impuestos, de 113,737 pesos mensuales. Eso es lo que nosotros pudiéramos quedarnos con la cifra y decir, híjole, ¿cuánto ganan? Porque sin duda no está cerca del salario mínimo o del salario que ganan la mayoría de los mexicanos. Si la mayoría de los mexicanos tuviéramos ese ingreso mensual neto, pues otro gallo nos cantara, ¿verdad? Sí. Pero justo ahí está la situación, decir, oye, podemos quedarnos en la cifra y pensar que es mucho dinero, o también podemos pensar, bueno, es que es una posición muy relevante. Ahora bien, ahí está quizás el análisis que tenemos que hacer nosotros. Ver lo que ganan, ver la posición en la que están, y en tercer lugar, ver si realmente esas posiciones que cuestan eso, desempeñan o merecen por el trabajo que hacen, pues lo que están ganando. En el tuit que hacíamos referencia del presidente, también se habla el presidente pone, y a la pobre Jessie. Pues esta Jessie es Marta Jessica Ramírez González, y se explica que el sueldo de la directora de comunicación digital asciende a 98,268 pesos mensuales netos, ¿no? Son los sueldos de la gente que está ahí, pues muy cerca del presidente, coordinando los esfuerzos de la comunicación social, de la información que sale de la oficina de la presidencia, ¿no? Hay otras personas que están en redes sociales, las redes sociales del presidente. Luego está el equipo de logística, que muchas veces pues van desde las cuestiones del podio, de poner mamparas, de poner las banderas, de que
se exponga la temática que se celebra en ese día, etcétera, y ahí nos encontramos sueldos pues desde los 17,000 pesos, desde los 14,000 pesos, 14,070 pesos mensuales netos, que se le pagan a Gabriela Sarmiento, ahí en el equipo de logística, hasta sueldazos de 51,000 pesos mensuales, o unos que quizás a más de algún radioescucha le puede sorprender, como a mí personalmente, lo que se gasta en fotógrafos. Ahí en la oficina de la presidencia hay 3 conceptos, o sea, 3 personas que perciben un ingreso mensual neto superior a los 50,000 pesos mensuales netos a cobrar por conceptos de fotógrafos. Luis Jorge Gallegos 58,233 pesos. Juan Carlos Ramos Mamajúa, 51,864 pesos. Y Saúl López Escorcia, 51,864 pesos. Son 3 fotógrafos que han reportado en transparencia con sus respectivos sueldos, ¿no? Es decir, el presidente tiene ahí en torno a la comunicación oficial gente con sueldos pues competitivos para el ámbito en el que se mueven. Sin embargo, lo que podemos criticar es si por los errores que han habido en comunicación institucional, en comunicación social de presidencia, realmente estas personas pues valen lo que cuestan. Sí, y bueno, pues podemos accesar a esta información y la podemos conocer, y por un lado, pues el discurso del presidente, ¿no? Que entendemos que a lo mejor realizan muchísimas actividades, a lo mejor están sometidos a un estrés y pudieran decir unos es mucho, otros es poco, otros es lo justo, pero pues contrasta con este mensaje que el presidente nos da diariamente. Y es que había una reforma que se aprobó al principio en el que supuestamente nadie podía ganar más que el presidente, y parece que, por ejemplo, la que él llamó la pobre gana casi 30,000 pesos más que el presidente, el cual se le asigna supuestamente un salario de, bueno, alrededor de 112,000 pesos, ¿no? Claro, sí, así es. Bueno, a Jesús Ramírez, en lo que reporta Transparencia, es un sueldo de casi los 114, y esta Jessica de los 98. Efectivamente contrasta mucho esta información con el discurso pues de la presidencia, que es la austeridad republicana, ¿no? Quizás en un principio de austeridad, pues es lo que habría que preguntarse, ¿no? Si estos sueldos son competitivos con posiciones similares en el mercado, y también hay que preguntárselo, ¿no? Si el desempeño de estas posiciones realmente compiten con el trabajo que hacen otras personas. Una cosa que sí es hasta cierto punto preocupante, alarmante, pues es que haya dinero, que haya recursos públicos para pagarle, al final de cuentas, todas estas personas que se benefician del dinero público, pues son funcionarios públicos, ¿no? Aunque tengan una misión encomendada muy específica a trabajar en presidencia, pues son funcionarios públicos, y por eso toda esa información no está reservada ni es secreta, sino al contrario, la podemos solicitar a través de los canales, de los medios que tenemos en transparencia, pero sí contrasta pues con la política de austeridad, que yo aquí haría el comentario. Esa política de austeridad parece que es meramente mediática, ¿no? Porque ya en la realidad, cuando vemos los sueldos de estas personas que trabajan solamente en la parte de comunicación, luego tenemos que echarnos un clavado a ver, por ejemplo, los sueldos de ayudantía. Si bien el presidente dijo que ya no necesitaba al Estado Mayor Presidencial, que eran 4,000 personas, 8,000 personas a cargo del presidente, él tiene actualmente 15 personas, entre hombres y mujeres, pues que cuidan al presidente, ¿no? Y lo acompañan en las giras. Entonces, que tienen ahí pues sueldos, ¿no? Estamos hablando de sueldos mensuales, aproximadamente de los 15 personas que cuidan al presidente son 800,000 pesos mensuales del erario. Entonces,
sí tenemos que ver que esa política mediática, ¿no?, de comunicación, de la austeridad republicana, pues frente a la realidad de los sueldos que paga Presidencia, pues sí se antoja que sean pues casi una vacilada, no una realidad, la austeridad, o como dicen algunos, la austeridad para los enemigos, ¿no? Porque los que están en el gobierno tienen la oportunidad de servirse con la cuchara grande, ¿no? Pues ahí está, que ha llamado mucho la atención, es una información que ha estado circulando y ahorita pues acabamos de presentar este video de la sobrina que bueno, que dice que hace mucho no la ven, ¿no? Que no tiene relación con ella. Claro, claro. Sí, es curioso y todo lo que hemos estado viendo en los últimos días con respecto al dinero que han recibido algunas personas pues cercanas, allegadas al presidente, es de llamar la atención, ¿no? Y algo de lo que hacía, pues haciendo crítica, Eugenio Derbez, que él fue mencionado en las mañaneras en los últimos días, que decía que él ya no, por su trayectoria artística en el cine, en los distintos medios de comunicación, particularmente en la televisión, pues ya no estaba en una posición que necesitara sobres amarillos, ¿no? Haciendo referencia también pues a los que recibió su hermano, ¿no? Como supuestas donaciones de ciudadanos, etcétera. Pues es así, desgraciadamente se han visto involucrados en escándalos que, mira, si no podemos decir ahorita que ya son escándalos de corrupción, al menos sí son escándalos inexplicables, que dan la entrada, que abren la puerta para pensar que hay corrupción. Es decir, si todavía no emitimos un juicio de que sí son corruptos, al menos sí son inexplicables. Y eso pues levanta sospechas, ¿no? Y eso es una cosa que yo pienso al gobierno le va a costar caro, porque es hablar de credibilidad, es hablar de legitimidad, de validación, y en el fondo, de algo que para este gobierno es muy importante, es hablar de aprobación. Y aún cuando el presidente, en esta carta espantosa que envió a la Unión Europea, apelaba, ¿no?, al porcentaje de aprobación del presidente, nos deja ver que es algo a lo que tienen, algo a lo que le dan valor. Algún gobernador se quejaba la semana pasada que no podía ver al presidente sino hasta después de la revocación del mandato. Ya se ve que este tema de la aprobación, de la legitimidad, de la validación del gobierno federal, pues es prioridad en la agenda del presidente, ¿no? Y habiendo tantos temas que están pendientes, pienso particularmente que ahorita hay un severo problema de sequía en muchos estados del país. Sí. De hecho, Sonora no es la excepción. Han estado compartiendo fotografías de algunas de las presas que abastecen al Valle del Yaqui, por ejemplo, y bueno, y otras megalópolis, como puede ser Monterrey, como puede ser la zona metropolitana del Valle de México, de Guadalajara, y tantas, ¿no? Hay tantos temas que ahorita son pues prioritarios, o tendrían que ser prioritarios, y parece que este equipo de la Presidencia de la República están más enfocados en desquitar estos sueldos en temas de revocación de mandato. Muy bien, pues como siempre, un gusto platicar contigo. Gracias por estar con nosotros, Álvaro Jiménez Canale. ¿Dónde te pueden seguir los comaleros y comaleras? Encantado, y ahí estaré recibiendo sus comentarios, interactuando con todos en las redes sociales como A Jiménez Canale, y ahí los encontramos con mucho gusto. Muy bien, un fuerte abrazo, Álvaro, que estés muy bien.